Hermanos, ubiquémonos en 2 Timoteo capítulo 2 y además no lo perdamos de vista, tengámoslo ahí en la memoria RAM, pendiente para leerlo, y paralelamente vamos a consultar qué nos dice Isaías 40:29. Dice Isaías 40:29, y este mensaje me ha encantado de parte del Señor, porque así mismo como empieza, así mismo termina. Pareciera que vamos a hacer una referencia cíclica en donde nuestro Dios nos está diciendo: confía en mí, yo voy a hacer mi obra en ti, pero tú comprométete en esta mañana. El título de este mensaje es: seré buen padre por amor a Cristo. Voy a ser buen padre por amor a Cristo. Y Dios te está diciendo: yo te doy instrucciones en mi palabra. Te dejo mi palabra para que tú sepas cómo guiarte en este mundo. Y no son imposibles, porque Dios nos las deja a nosotros para que nosotros las sigamos. Y Dios conoce nuestras limitaciones. Si bien es cierto, hay un dicho que dice, que el dicho lo dice, pero no es cierto. El dicho dice que los niños vienen como con una flauta de pan debajo del brazo, o un molde de pan, no sé cómo es que es el dicho, un pan bajo el brazo, siempre haciendo referencia a que la verdad es que Dios provee. Yo empecé a ser papá a los 23 años y no tenía la más remota idea de cómo ser un papá. Para lo cual entonces le hago la misma exhortación a todos los que estamos aquí. Agárrate de Dios, agárrate de Cristo, que fue la fórmula perfecta. Que la frase sin miedo al éxito vaya casada, vaya unida con Cristo, sin miedo al éxito con Cristo. Dice Isaías 40:29, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Nosotros como padres necesitamos fuerzas, Dios lo sabe. Y hemos encontrado cualquier cantidad de pasajes en las Escrituras donde Él nos da su promesa de que Él nos da sus fuerzas. Miren, algo tan sencillo como: por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. ¿Usted cree que Dios nos daría un mandamiento como ese, un alcance global para predicar la palabra de Dios hasta el fin del mundo, si Él no supiera que lo podemos hacer? Claro que lo podemos hacer, y Él sabe que lo podemos hacer. Lo que tenemos que hacer entonces es fortalecernos de Él. Un poquito más adelante, versículo 31, que es un versículo que lo he pensado en el marco del Día del Padre. Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Como padres tenemos pruebas, tenemos diversas situaciones. A veces decimos tenemos la carga, o nos sentimos así como que fuera una carga. Realmente yo lo veo como un privilegio, realmente lo veo como un deber, no lo veo como una carga, pero dependiendo de cómo nos sentimos en el día, dependiendo de tu nivel hipoglucémico, dependiendo de qué tan buena sea tu relación con Dios, tu tiempo devocional, y que la palabra de Cristo more en abundancia en ti, y que además tú vivas en la llenura del Espíritu Santo. Dependiendo de tu relación con Dios, de tu comunión con Dios, a veces puedes sentir que tu rol de padre puede ser que estás cargado. Pues bien, hermanos míos, los que esperan en Jehová tendrán fuerzas, tendrán nuevas fuerzas, y además Él multiplicará nuestras fuerzas al que no tiene ninguna. Ni siquiera tienes que tener un backup, un pequeño porcentaje en la batería para después conectarte y comenzar a recargar. Sencillamente estás en cero
no te preocupes, no se va a explotar la batería, no se le va a derramar el ácido, porque el Señor te va a dar fuerzas. Y Él te dice, volviendo a Timoteo, te dice, iniciando Timoteo, 2 Timoteo 2, lo primero que te dice, vamos a darle entonces la aplicación a nosotros como padres. Pero pastor, pero me parece que esta es una aplicación del apóstol Pablo a Timoteo, porque Timoteo es pastor de pastores y él va a pastorear y va a formar una iglesia allá en Éfeso y todo lo demás. Ok, entonces le pregunto yo primero a usted, ¿cuál es su primer ministerio como papá? Ser pastor en su propia casa. Así que no se ponga a tratar de aplicar todo lo que dice la Biblia afuera y usted sea luz afuera y oscuridad adentro. El primer lugar donde tenemos que ser luz es dentro de nuestro hogar, pastores de nuestro hogar, ministrar a nuestra esposa y nuestros hijos. Y dice la palabra de Dios en el versículo 1 del capítulo 2, tú pues, hijo mío, si usted es hijo de Dios, si usted ha recibido a Cristo en su corazón, este mensaje es con usted. Tú pues, hijo mío, esfuérzate. Lo primero que tenemos que hacer nosotros, como padres, entre paréntesis, recuerde que el mensaje es para todos. La aplicación que le estamos dando en este momento es a los papás. Así que usted aproveche que a los papás es que le ha tocado este mensaje de hoy para saber que Dios le está diciendo a los papás para que usted siga el ejemplo que Dios está dando. Primera indicación que da Dios, esfuérzate, esfuérzate. Pero además Él ya nos ha dejado muchos pasajes bíblicos, su promesa del Antiguo Testamento de que Él nos va a dar fuerzas. Y nos las va a multiplicar a que no tiene ningunas. Primero, versículo 1, esfuérzate. Dice Efesios, vamos a saltarnos de aquí a Efesios. Miren qué interesante, porque aquí Timoteo es aquel que ha sido asignado a ser pastor en Éfeso. Y en la carta de Efesios encontramos en el capítulo 6, el pasaje que conocemos de la armadura de Dios. Y nuestro Dios nos está exhortando a que, capítulo 6, versículo 10 al 11, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. Papás, no me cante, por favor, de que pastor, ¿puedo venir a hacer un especial? Yo contento de que usted venga aquí adelante a hacer un especial. Hoy una hermanita me dice que pastor, voy a hacer un especial hasta que me llene, pero era una broma. Ok, pero espero que otro día no sea una broma. Y entonces usted se para aquí a dar un especial y diga, cansado del camino, no sé qué de ti, ¿cómo? Sediento de ti. Hermano, no venga así, no. Refleje la gracia de Dios en usted. Entrar por sus atrios con acción de gracias. Alégrese en el Señor y cante la alabanza mientras esté alegre. Pero así con ese tono de pesimista, de que usted ya su armadura viene rota, viene desgastada, no, Señor. Porque en ese mismo pasaje de la armadura de Dios, Él está diciéndole a usted, papá de familia, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Así que, para iniciar a manera de antecedente, tenemos indicaciones en este capítulo 2 de 2 de Timoteo de que nos esforcemos y además en el versículo 2 que enseñemos. Dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. ¿Cuál es el primer lugar? ¿Dónde? Es el primer lugar que nosotros como padres tenemos que enseñar lo que hemos aprendido de la palabra de Dios. En su casa, en su hogar, a su familia. No puede ser que usted caiga en el error que tuvo la generación de Josué. Josué es todo un líder del pueblo de Israel, que él y su generación se comprometieron, mi casa y yo seguiremos a Jehová. Y hasta ahí llegó la promesa. Cantamos, mi casa y yo serviremos a Jehová. Pero ¿y entonces? ¿Y tus hijos? Espérate, serviremos. Pero le estás enseñando a tus hijos también a seguir a Dios y a servirle. Entonces, ¿qué pasó con la siguiente generación?
¿Qué pasó con la generación después que muere Josué y la generación de Josué? La siguiente generación, los hijos, hicieron lo malo delante de Dios. ¿Qué hubo ahí? Lo he predicado muchas veces. Falta de discipulado. No fue discipulada la siguiente generación. Y nosotros como padres de familia, como papás, que hoy estamos celebrando el Día del Padre, póngase en las pilas, porque lo primero que te está diciendo Dios es, uno, esfuérzate. No es una carga, tienes que hacerlo. Ya estás montado en este carrito, no hay marcha atrás. Ahora tienes que seguir adelante. Uno, esfuérzate. Dos, enseña lo que has aprendido. Dice Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 y 7. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Estas palabras tú las vas a guardar. Vamos a ver si estas palabras que estamos predicando desde hace 9 años que tenemos como iglesia, las estás guardando en tu corazón. Estas palabras estarán sobre tu corazón. Son las que van a guiar tu vida. Son las que van a guiar tus caminos, las que te van a marcar el paso por donde seguir. Y las repetirás a tus hijos. Mire cuál es el orden de prioridad. Lo primero que vas a hacer, una vez que esta palabra está guardada en tu corazón, que tú eres oidor y hacedor de la palabra de Dios. ¡Wow! Aprendiste bastante. Tomaste todo el curso bíblico y el seminario bíblico y el diplomado bíblico y la maestría bíblica y en teología y todo lo demás. Bueno, ¿qué es lo primero que vas a hacer con la palabra de Dios? La vas a enseñar en tu casa. La vas a enseñar a tus hijos, dice. Y hablarás de ella estando en tu casa, andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. En todo el tiempo esta palabra tiene que estar en tu vida y tú tienes que llevar a cabo el rol. Para que sepa, no hay espacio, no hay momento, no hay tiempo para que tú cuelgues los guantes de padre. En el mundo cristiano no existen las salidas fáciles que tiene el mundo sin Cristo. Para una persona sin Cristo es fácil, me voy de la casa. Ya, estos chiquillos me tienen harto, me voy de la casa. O esta mujer me tiene harto, me voy de la casa. Esa es la salida fácil. Pero ¿qué es lo que te está diciendo Dios? Esfuérzate. Y lo que vas aprendiendo, enséñalo en tu casa. Bueno, está bien, Señor. Heme aquí. Ahora dime cómo. Ok, ¿cómo? Una muy buena pregunta para el Señor. ¿Cómo? Versículo 3. Tú pues sufres penalidades como buen soldado de Cristo. ¿El cómo? Primero, como buen soldado de Cristo. Y en ese marco vamos a sacar algunas aplicaciones. Como un buen soldado. Un buen soldado tiene que estar concentrado en lo que está. Un buen soldado no se puede estar distrayendo. Un buen soldado no tiene espacio para permitir que cosas vanas, que cosas que no son esenciales, acaparen el tiempo de su vida. Tal vez una de las frases más frecuentes que tenemos nosotros como papás es que no tenemos tiempo. Ah, es que no tengo tiempo. Es que me gustaría hacer tal cosa, pero es que no he tenido tiempo. Ponle lo que sea adelante y termina con la frase, pero es que no he tenido tiempo. Y tú crees que a pesar de que no has tenido tiempo, ¿tienes tiempo para estar en vanaglorias de la vida, perdiendo el tiempo? No, no hay espacio para eso. De hecho, le voy a dar nada más 4 puntitos aquí para que te concentres en lo que tienes que concentrar. Dice el versículo 4 de 2 Timoteo 2. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Para empezar, sí, somos soldados de Jesús. Ninguno que milita. Y que, bueno, pero pastor, esos son los que militan. Y ese exactamente con nosotros. Nosotros somos los que militamos. Somos soldados de Jesús. Y para eso, en Efesios, que fue lo que leí hace un rato, Dios nos ha dado su armadura, precisamente para que salgamos a la batalla y estar firmes en el día malo, porque días malos los hay, y usted lo sabe. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer según esta instrucción? No enredarnos en los negocios de la vida.
No te distraigas con las corrientes del mundo. No te distraigas de las cosas que no agradan a Dios. Mano, busque 1 Corintios 14. Vamos a buscar 1 Corintios 14. Para empezar. Primer punto. Una vez, yo muy joven en la fe, un cristiano evangélico. Ojo, yo me considero cristiano evangélico. Pues yo creo en el Evangelio de Jesucristo. No es para señalar una denominación especial, sino que un cristiano como usted y yo, a eso me refiero, un cristiano como usted y yo, nada del otro mundo. Dice aquí el versículo, 1 Corintios 14, 26. ¿Qué hay, pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Este hermanito cristiano evangélico me dice, ay hermano Héctor, pero es que no todo tiene que ser para edificación. Porque sencillamente, le voy a decir la verdad, a veces lo hago por amor para ver si gano alguno, pero me cuesta trabajo sostener una conversación o una situación que no sea para edificación. Cuando la misma Biblia me dice, hágase todo para edificación, y uno ahí perdiendo el tiempo, hablando soquetadas, hablando cosas que no edifican, hablando cosas que no alimentan el espíritu, que no te lleva a crecimiento espiritual y que tampoco va a provocar la salvación del alma de otra persona. ¿Y yo qué estoy haciendo ahí? Si yo tengo un llamamiento celestial. Hágase todo para edificación. ¿Usted cree que un soldado que milita tiene tiempo para hacer algo que no sea para edificación? No hay tiempo para eso, hermano. Hágase todo para edificación. ¿Qué más? Filipenses 4:8. Dice la palabra de Dios. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si alguno es digno de alabanza, en esto pensar. En esto tienes que concentrarte. Primero, en hacerlo todo para edificación. Segundo, procura no involucrarte con los negocios del mundo, con los negocios de la vida. Tercero, miren que esto de ser neutral es peligroso y es pecado. Hermano, ¿qué está pensando? Es nada. Yo tengo esa facultad, hermano. Yo me pongo así, pongo mi mente en blanco. Pecado, poner tu mente en blanco. ¿Por qué? Porque todo lo tienes que primero hacer para edificación. Y poner tu mente en blanco, ahí no se edifica ni tú ni nadie. Y en segundo lugar, piensa. Pon esa mente a trabajar, pero en lo que dice aquí. Ni siquiera dediques tu tiempo mental para pensar en cosas vanas. Hemos aprendido, miren, esto puede ser un ejemplo un poquito medio exagerado, pero es bíblico. Entendemos que la fornicación no necesariamente tiene que ser hasta física, puede ser del corazón. Y según esta instrucción, hermano, usted no debería tener ni tiempo. A los varones le estoy hablando de estar mirando otras muchachas, que no sea su esposa. No hay tiempo para eso, hermano. Y no hay tiempo mucho menos para que tu mente se dedique a tener un tiempo de adulterio en tu corazón. No tienes tiempo para estar lujuriando a nadie, hermano. Porque en eso no es lo que tienes que dedicarte a pensar. En esto es lo que tienes que dedicarte a pensar. Efesios 5:16. No pierdas el tiempo. Dice la palabra de Dios. Aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. No hay tiempo de balde, no hay tiempo para desperdiciar. Tú dices, no tengo tiempo, inviértelo entonces. El que tienes, el que ya estás gastando,
verifica y haz una diferencia entre lo que es un gasto y lo que es una inversión. Lo que son gastos, deséchalos y comienza a invertir tu tiempo. Porque aquí la palabra de Dios dice, aprovechando bien el tiempo. ¿Por qué? Porque los tiempos son malos. No hay tiempo para desviarnos. No hay tiempo para mirar ni para izquierda y a derecha. Pon los ojos en Cristo. Pon la mirada en las cosas celestiales. Papá de familia, concéntrate en las cosas de Dios y sé oidor y hacedor de la palabra de Dios. Incluso para nuestra forma de pensar, un pasaje que muchas veces, ahí mismo en Efesios, no, en Efesios, muchas veces lo usamos para hacer referencia de que, ay, no se debe decir palabras sucias. Claro, es bíblico, no digas palabras sucias, no digas palabras sucias. Y tampoco digas una palabra que estás usándola mal, porque la estás corrompiendo. Efesios 4:29 dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Listo. Pero no se queda hasta ahí en el versículo, hermano. Léalo bien. Este versículo tiene mucha más riqueza espiritual que solamente darte una indicación de que no digas palabras sucias. Dice, ¿qué es la palabra que sí debe salir de tu boca? ¿Qué es de lo que sí debes hablar? Ahora al final del culto ya más nadie va a querer hablar, porque no van a querer hablar cosas vanas. Me alegro. Si eso pasa, me alegro, para que empiecen a salir cosas que sí edifican de su boca. Dice, ¿qué es lo que sí tienes que hablar? La que sea, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Hermano, que cada palabra que sale de su boca sea para edificación. Volvemos a Timoteo. Ya sabemos que tenemos, ¿cómo Señor? ¿Cómo voy a ser buen padre? Bueno, como buen soldado, sin distracciones. Concéntrate en ser buen padre, conforme a las instrucciones. Hoy no es el día del seminario para papás de cómo ser buen padre. Hoy es el día de establecer un cimiento claro de por qué voy a ser un buen padre. Como lo dice el título, seré buen padre por amor a Dios, a Cristo. Por amor a Cristo vas a ser un buen padre. Entonces, ¿cómo? Como buen soldado. Versículo 5 ahora, de 2 Timoteo 2, 7. No, 2, 5. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Entonces, ¿cómo vas a ser buen papá? Como atleta, con disciplina, honestamente. Hermano, los que somos creyentes, hijos de Dios, tenemos un manual de vida que es la palabra de Dios. La que nos va a cambiar la forma de pensar y la que va a corregir nuestra forma de actuar. Mientras vaya buscando Efesios, capítulo 2. Y en la palabra de Dios tenemos las instrucciones claras. Cuando un atleta practica un deporte, se mantiene dentro de las reglas del deporte. Cuando somos papás, e incluso cuando somos esposos, pero ese es tema para otro día, cuando sea el día del esposo, predicamos acerca del esposo. Tenemos reglas bíblicas para ser un buen padre. Incluso cuando estudiamos en el discipulado bíblico, estudiamos cualidades, características de Dios como un buen padre, un padre perfecto. A ver si lo recuerdan. Un buen padre enseña, un buen padre disciplina, un buen padre protege, un buen padre provee y muchas cosas más. Mantente disciplinado dentro de las instrucciones de Dios, dice Efesios 2:10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras. Amén. Una de esas buenas obras que vas a hacer es ser un buen papá, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Los atletas no tienen espacios para ser creativos e inventar sus propias reglas, sino que un atleta tiene que seguir las reglas del deporte. Y un papá tiene que seguir las reglas que Dios nos ha dado, sus mandamientos, sus preceptos, sus instrucciones. Hay una canción que la subí hoy en el Instagram de la iglesia,
como fondito musical de la imagen que también les mandé. La canción que dice que la conocemos, ¿no? Porque yo quiero ser como tú, porque él quiere ser como yo. Yo quiero ser un buen ejemplo que sus ojitos puedan ver. Esa canción la conocí justo cuando Cintia estaba embarazada de David. Así que fue como quien dice mi himno en ese año, ¿no? Yo quiero ser como el Señor Jesucristo para entonces que David, cuando nazca, quiera ser como yo para que él realmente llegue a ser como Cristo. Bueno, lo mismo nuestro Dios nos está diciendo. Además, volvemos a 2 Timoteo 2, versículo 6. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Sé buen papá. ¿Cómo? Como un labrador, el cual tiene que trabajar con paciencia, perseverando, como en la parábola del sembrador. El sembrador salió a sembrar. Dios nos manda a sembrar. ¿En dónde vas a sembrar primero? En tu casa, en tu hogar, en tus hijos. ¿Sembrar qué? En la palabra en la Biblia, en la palabra de Dios, ¿qué es la semilla? La semilla que el sembrador salió a sembrar, ¿qué es? La palabra de Dios. Ni siquiera quiero forzar una interpretación toda loca. Es eso. Siembra la palabra de Dios. ¿Qué dice Deuteronomio? Estas palabras que van a estar sobre ti, ahora las vas a enseñar a tus hijos y la vas a repetir en tu casa, etcétera. La palabra de Dios, sembrando. Y tú vas a sembrar. ¿Y qué más vas a hacer? Vas a regar. Y vas a confiar porque en Dios, porque el crecimiento lo da Dios. Lo da Dios. Y esfuérzate. Y volviendo al tema de trabajar como un labrador, me acordé hace poquito, me acordé de algo reciente en mi vida, cuando estaba en el colegio. Me acordé de la fórmula de trabajo. Física. Fórmula del trabajo. Trabajo es igual a fuerza por distancia. ¿Qué nos está diciendo la fórmula del trabajo? Esfuérzate. Esfuérzate y tienes una larga distancia que recorrer. Y eso vas a tener que hacerlo con trabajo. Y hermano, vas a tener que tú trabajar para ser un buen papá por encima, voy a decirlo desde adentro para afuera, por encima de ti, de tus depresiones, de tus tristezas, de tu cansancio. Vas a tener que trabajar para ser un buen papá por encima de la resistencia de tus hijos que no quieren que tú lleves a cabo el trabajo de ser un buen papá, que se van a resistir a que tú hagas tu trabajo y tú vas a tener que hacer lo tuyo. ¿Por qué? Por amor a Cristo. Y como fueron criados, fueron formados en lugares diferentes, que de eso también hablamos en el curso El mundo necesita un padre, tu esposa también fue formada en un hogar diferente. Así que vas a tener que ser un buen papá por encima incluso de tu esposa. Vas a tener que volver al puesto delantero, al puesto de chofer, tomar el timón de tu hogar y seguir adelante como un buen papá, llevando a cabo el rol que Dios te ha dado. Ahora, ¿por qué voy a hacerlo para terminar? Como lo dije en el título, me gustan los títulos tipo aplicación personal, y la aplicación personal es, repítaselo usted para usted: seré un buen padre por amor a Cristo. Ok, ¿por qué? En el versículo 4 tenemos una pista de aquí de 2 Timoteo capítulo 2. Versículo 4 nos da una pista. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Vamos a hacerlo primero para agradar a aquel que nos tomó por soldado. Vamos a ser buen padre para agradar a Jesucristo. Lo demás va a ser añadidura. Tú vas a ser un buen padre por agradar a Jesucristo y te lo van a agradecer tus hijos y te lo va a agradecer tu esposa y muchas generaciones más. La iglesia, la sociedad, y tú vas a tener también reposo, tú vas a vivir en paz. Y en el versículo 8 dice: acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio.
Hermano, ¿a usted le parece una excusa muy vaga, muy light? Por eso nada más, pastor. Voy a ser un buen papá nada más por agradar a Jesucristo. Por agradar a aquel que me llamó. Hermano, el que es de Dios. Usted es de Dios, supongo, ¿no? Que yo pregunto, ¿y quién es de Dios? Amén. Todo el mundo amén. ¿Y quién es hijo de Dios? Amén. El que oye las palabras de Dios, el que es de Dios, oye las palabras de Dios, como nos lo enseña Juan 8:47. El que es de Dios, oye las palabras de Dios. Y el que es de Dios, según Juan 10:27, sigue a Jesucristo. Por lo tanto, si a ti te parece poca cosa, dice aquí el apóstol, acuérdate de Cristo. ¿Y es que acaso ya olvidaste a Cristo? ¿Ya acaso olvidaste a aquel que derramó su sangre por ti en la cruz? ¿Ya acaso olvidaste al Cordero perfecto, sin manchas, que quita el pecado del mundo, del cual tú eras considerado enemigo de Dios, muerto espiritualmente? Estabas viviendo en la inmundicia y sin merecerlo, Cristo vino por encima de tus deseos, por encima de ti, y murió por ti en la cruz, siendo tú el merecedor de tener una condenación eterna en el lago de fuego y azufre. Y Jesucristo te rescató y te dice hoy día, ¿sabe una cosa, hermano? Sé un buen papá. Yo pagué por todo lo demás. Dios te bendiga, hermano. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar.